noches. Hoy vamos a hacer el ejercicio 8 de geometría analítica del tema de la elipse, el cual dice hallar los elementos característicos de las siguientes elipses. Primera es x cuadrado sobre 169 más y cuadrado sobre 144 igual a 1. Bien, esto lo vamos a pasar a limpio a una hoja y vamos a trabajarlo. Antes de empezarlo, quería hacer una aclaración bastante corta aquí en Canva. Y es que para representar esto como una función, la elipse como una función, no tiene representación en un plano de dos coordenadas, por una razón, porque es una función para dos variables. Por tanto, va a necesitar va a necesitar graficarse en tres dimensiones, pues la función de x y de y nos va a dar una tercera, se podría decir una tercera variable, que si lo igualamos a una constante podremos hacer el estudio respectivo de la elipse. Aquí se ve que la elipse en tercera dimensión se representa como un paraboloide. La función elíptica, o sea, la relación elíptica en geometría analítica como la conocemos nosotros, en una tercera dimensión y expresada como una función, parece más una parábola. De hecho, a esta forma en geometría analítica en tres dimensiones se le conoce como paraboloide, ya que al ser cortada por una recta o por un plano, nos da la famosa forma de parábola. Quería hacer esa aclaración antes de empezar. Muchísimas gracias por su atención. Ahora entramos a ver nuestro ejercicio, y nuestro ejercicio nos decía que x cuadrado sobre 169 más y cuadrado sobre 144. De aquí, que podemos ver que se parece mucho a esta forma de ecuación de x menos h cuadrado más y menos k también al cuadrado, esto igual a 1. Sé que me falta un pedazo, pero aquí quiero hacer esta aclaración. Esto es dividido sobre a y sobre b cuadrado. Cuando a sea mayor que b, se dice que es una elipse horizontal. Y cuando b es mayor que a, se dice que vamos a trabajar con una elipse horizontal. En ese orden de ideas, ahora mismo vamos a trabajar con una elipse horizontal. Una característica común de las elipses horizontales es que los elementos, el foco o ambos focos y ambos vértices mayores van a estar en una misma recta. Eso, al haber trabajado con algunas funciones, nos vamos a dar cuenta que es cierto, siempre van a estar en una misma recta. Ahora bien, eso lo vamos a descubrir más tarde cuando tengamos los valores exactos de C y los valores exactos de B. Vamos a descubrir los focos, los vértices. Ya vamos a trabajar un poquito con ellos, vamos a jugar con ellos también. Entonces, tenemos que esto de aquí es A, porque vamos a trabajar con una elipse horizontal y el primero es mayor que el segundo. Y como había dicho, A y B, cuando trabajamos con B mayor que A, es vertical. En este caso no es así. Entonces trabajamos con una horizontal. Esto es A cuadrado y esto es B cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer con A cuadrado y B cuadrado para obtener A? Bueno, vamos a radicalizarlo. Por lo que lo vamos a representar como, bueno, A cuadrado es igual a 169 y B cuadrado es igual a 144.
a esto le sacamos raíz, o sea, a la A le sacamos raíz, y al 169 lo mismo para B, si van a raíz de 144, y son, uy, lo bueno en este caso es que son valores exactos. Entonces tenemos que A es igual a 13 y B es igual a 12. Perfecto. Para las elipses se cumple siempre que la medida al cuadrado la medida al cuadrado que hay entre su centro y uno de sus vértices, vamos a igual la medida al cuadrado que hay entre su vértice y su foco, uno de sus vértices mayores y su foco, y su centro, es igual a la medida que hay entre, bueno, a la medida al cuadrado que hay entre su centro y su vértice menor. En este caso, vamos a verlo así. Esto es B. Disculpen aquí. Esto de aquí va a ser la medida que hay entre uno de sus focos. O sea, entre el centro y un foco. Bien. Bueno, sí. De hecho. Esto es B, esto es C. Y esto es A. Sí, se dieron cuenta que esto forma un triángulo rectángulo. Y que por ser un triángulo rectángulo podemos utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la última medida que nos falta, que es la C en este caso. Perfecto. Conocemos A, conocemos B, nos falta C. Y como lo decía hace rato, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. O sea, la distancia que hay entre el centro y el vértice al cuadrado es igual a la distancia que hay entre el centro y el vértice menor más la distancia que hay entre un foco y el centro al cuadrado también. Entonces vamos a despejar esto, vamos a despejar esta última C, que es la distancia que hay entre el centro y el foco. Bien, vamos a cuadrado menos B cuadrado es igual a C cuadrado. Mantuvimos la igualdad restando B cuadrado. Aquí esto nos iba a dar 0 y acá nos iba a dar lo que tenemos aquí, A cuadrado menos B cuadrado, para que sea igual a C, por si cabía alguna duda. Ahora, A cuadrado lo tenemos acá arriba, entonces no hay necesidad de elevarlo al cuadrado para el ejercicio. 169 menos 144 es igual a C cuadrado. Esta resta nos va a dar aquí, esto es 25. Sí, claro. 144 más 25 nos va a dar 169. Y C cuadrado entonces es igual a 25. Y la raíz de 25 es igual a raíz de C cuadrado. Bien. Hasta ahí vamos bien. 25 es igual a raíz de 25 es igual a raíz de C cuadrado. Esto es igual a C. Y la raíz de 25 es igual a 5. 5 es igual a 0. Tenemos la medida
todos, sí, la medida de los elementos característicos de una elipse. Tenemos nada más la medida, no tenemos exactamente dónde van. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hallar dónde van? Lo que vamos a hacer es, con la medida que tenemos del centro, o sea, con una medida y con una suposición del centro, vamos a utilizar esa coordenada que tenemos del centro para hallar las demás. Y ahora, ¿cómo voy a determinar el centro en esto? Yo les decía al principio que la ecuación o la forma de la ecuación que tiene la elipse es y menos h cuadrado sobre a cuadrado, sí, pero nos vamos a fijar en esta parte específica. Aquí me permite hacer un zoom a esa parte derecha, bueno, a las partes de arriba, y menos h y ¿qué? X menos h y y menos k. ¿Para qué? Para que cuando para poder hallar nuestro centro. Claro. Vamos a detallar ese pedazo. Esta y esta. Entonces, si consideramos eso, y menos que, x menos que, nos va a dar y. Y menos k nos va a dar y cuadrado. Sí, el desarrollo. Y cuadrado menos qué cosa al cuadrado es igual a y. Bueno, aquí vamos a utilizar la lógica de que si le restamos 0 a algo, nos va a dar eso mismo. Y cumple. Fíjate, y cuadrado menos 0 cuadrado va a ser, uy, aquí me molesta, esto al cuadrado, y cuadrado menos 0 cuadrado, 0 por 0 nos va a dar 0, entonces y cuadrado menos 0, esto es igual a y cuadrado otra vez, y cuadrado menos 0 nos va a dar y cuadrado. Entonces podemos afirmar para y que es 0, o sea, la coordenada k del centro es 0. Pero ¿qué pasa con x? Lo mismo. Fíjense aquí, x menos algo al cuadrado, pero aquí en la ecuación nos dicen que ese algo, o sea, que x solo quedó x, solamente quedó x. Entonces, si utilizamos la misma lógica, ambos, o sea, h y k van a ser 0. Por lo tanto, nuestro centro va a ser 0, 0. Vamos a detallar esto aquí. El centro es 0, 0. Bien, con ese centro 0, 0 podemos operar lo demás, porque el foco es la distancia, como lo decía bien al principio, el foco es la distancia que hay entre el centro, bueno, es el punto en el que la distancia que hay entre el centro y el foco es c. Ahora, ¿qué coordenada es esa? Vamos a buscarla. Para el foco 1, voy a llamarla así, vamos a tener que es nuestra coordenada en x desplazada, ¿cierto? O sea, vamos a corrernos un poquito de donde tenemos el punto del centro, c número, o sea, c casillas, ¿cierto? O sea, siguiendo esta lógica, estoy aquí y aquí es c.
cabe aclarar lo que yo les había dicho al principio. Como es horizontal, no se va a desplazar, o sea, no, su coordenada y no va a cambiar. No hay problema. Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a lidiarlo. Entonces, h más c, que es la coordenada al foco, bueno, la distancia al foco, más k. Perfecto, vamos a trabajar con eso. El foco 1 es 0 más c. Curiosamente, yo les decía hace rato que si le sumábamos 0 a algo, me daba ese mismo algo. Entonces, C5 teníamos aquí, coma, K. Cabe aclarar que esta es la coordenada. Vamos a trabajar con la coordenada que tiene el foco. Vamos a ponerle un nombrecito así: CF, coordenada foco, K. Ahí está. Cerramos este paréntesis. El foco 1 va a estar en 5 con K. ¿Cuál era K? 0. Está en 5, 0. O sea, 5x, 0y. Y para el otro foco, bueno, lo mismo. Foco 1 es H. O sea, teniendo en cuenta esta misma lógica de la reglita, es aquí menos cuando decimos que le restamos algo en una recta, en una línea, digamos de un solo eje, porque pues en este caso vamos a trabajar con lo que esté dentro de ese eje que les mencioné al principio. Entonces va a ser eso menos 5. Vean, estamos en 0, ¿cierto? Este es 0, pero vamos a correr hasta acá y vamos a hacer que ese es menos 5. Y claro, concuerda con lo que decíamos aquí: menos c con k. Teníamos de hacer el cálculo para que quede evidencia de que lo hicimos. Entonces 0 menos c, menos c, que es 5, y k, que es 0. Ahora va a salir foco 1, eso es menos 5 con 0. Tenemos estos focos. Tomamos ese detalle. Foco 2, foco 1, foco 2. Listo. Vértice 1 y vértice 2. Es la misma lógica, pero para el vértice. Vamos a ver si lo logramos colocar en la misma hoja. Vamos a ir. Bueno, insisto en que foco y vértice están en una misma línea. Entonces la coordenada acá no va a cambiar porque es una elipse horizontal. Entonces, no, esto no es un foco, esto es un vértice. ¿Verlo? Vértice 1, H más A, que es la distancia que está entre el centro y el foco. H más C con K. Uy, me faltó la mina. H más C con K. Vértice 1 es 0 más, uy, esto es A. 0 más A, que es 13. Ok. Vértice 1 es 13 con K. Y aplicando la misma lógica, vamos a ahorrarnos el escribirlo aquí. El vértice 2 va a ser H menos A con K. Uy, esto es 0. Esto va a ser, el vértice 2 va a ser menos 13 x 0y. Bien, tenemos esta. Nos falta el vértice menor 1, vértice menor 2. Yo le digo así, pues, es el que va arriba, es el que va hacia arriba y el que va hacia abajo. Bien. Ahora vamos a trabajar con las que se desplazan verticalmente. O sea, desde el centro de nuestra elipse hacia arriba.
se desplazan en Y. Entonces vamos a tener que el B1 es nuestra coordenada H con la variación aquí, o sea, K más B. Aquí está. Y para el otro vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la misma lógica, pero restándoselo para que nos quede hacia los negativos. Entonces, B2 H, K menos B. H decíamos que 0 más B, que es B, 12. 0 más 12. Y del 2 es H, 0 menos 12. Bien. Ahora, el vértice menor 1 es 0,12, o sea 0x 12y, y el B2 es 0 con menos 12. Bien, ¿qué sigue? Sigue el eje focal. El eje focal va a ser la distancia que hay entre los dos focos, si no me equivoco. Permítanme. Ya. Tenemos que el eje focal es la distancia que hay entre los dos vértices. O sea, se define como eso, la distancia entre los vértices. Y era 2 veces A. Tenemos A. Entonces podemos hacer ese cálculo. Es mucho más fácil hacerlo. Entonces, esto es igual al eje focal. Entonces tenemos que 2 veces A, que A era, permítanme recordarlo, 13. El eje focal es igual a 26. Aquí lo tenemos. Sigue la excentricidad, que es la relación que hay entre la distancia C y la distancia A. La excentricidad C sobre A. Teníamos los datos de C y de A, 5 sobre 13. O sea, la excentricidad en este caso es 5 treceavos. Un valor decimal aproximado de .38. La excentricidad de esto es aproximadamente 0.38. O sea, sí tiene cara de ser una elipse. Si se acercara a 1, sería un poquito más parecido a una circunferencia, pero no es el caso. Bien, ¿qué nos falta? Nada. Esta es la respuesta al ejercicio.
donde podemos definir a como 13, B 12, C 5. El foco está en 5,0. Uno de los focos, el segundo foco está en menos 5,0. El primer vértice está en 13,0. El segundo vértice está en menos 13,0. El primer vértice menor es 0,12. El segundo es 0 con menos 12. El eje focal es 26. La excentricidad es 0,38. Y por su forma de la ecuación, el centro es 0,0. Ahora bien, vamos a representar esto en GeoGebra. Pasemos a GeoGebra. Vamos a dejar ese seguirse girando porque se ve muy bueno. Ahora, trabajemos con nuestros datos. Vamos a copiar esto de aquí para ahorrar un poquito de tiempo. X cuadrado sobre y cuadrado, bien. X cuadrado sobre 169 más y cuadrado sobre 164 igual a 1. No, eso no funciona. Ok, lo represento aquí. Vamos a cerrar eso. Vamos a copiarlo. Igual a 1. Nos da esta linda elipse pequeñita. Bien, tenemos esto y vamos a transformar esto a la que le dimos, a la forma de la entrada que le dimos. Ahora vamos a verificar que nuestros datos sean ciertos. A ver, tenemos que el centro es 0,0. 0,0. Bien, 0,0 cumple con la elipse que tenemos aquí. La distancia que hay entre el centro y el vértice es 13. Vamos a demostrarlo aquí. Vamos a demostrarlo gráficamente. Es 13. Y para el otro lado, perdóname, vamos a hacer lo mismo, pero pero hacia los negativos. También es cierto. Ahora, vamos a intentar un momento la cuadrícula. Ahora, vamos a trabajar con B, la distancia que hay al eje menor. Uy, es 12. Y para abajo también es 12. Y vean que si hacemos, o sea, si trazábamos el segmento con la distancia, nos daban el vértice menor 2 que estábamos hallando en lo que estábamos buscando. Es 0 con menos 12, 0 con 12, aquí es 0 con menos 13, 13 con 0. Y vamos a buscar los focos. Los focos hayamos quedado en que eran o que tenían una distancia de 5. 5 aquí. Un poquito para terminar más fácil. 5. Ahí están los focos. Y lo mismo para acá, hacia los negativos. Listo, la distancia es 5. Ahí están nuestros focos. Y así se representa una elipse, específicamente la elipse x cuadrado sobre 169 más y cuadrado sobre 144 igual a 1. Muchísimas gracias.